Dicen amén. Bien, vamos a la palabra en esta mañana y os quiero invitar a que podáis abrir vuestras Biblias en Isaías, en el libro del profeta Isaías. Bueno, también les pido, por favor, como siempre, que puedan apagar sus teléfonos celulares, sus móviles, sus iPhone, smartphone, etc, etc, etc. Si son tan amables, voy a dejar por aquí. Y así que no nos moleste ninguna llamada fuera de tiempo ni fuera de lugar. Y vamos a ir a Isaías 43, por favor. Creo que son dos versículos que muchos conocéis. Y luego nos iremos al libro de los Hechos. Entonces vamos a leer unos versículos en el Antiguo Testamento, que tiene su aplicación, por supuesto, en el Nuevo. Digan conmigo, el Antiguo Testamento es tipo y sombra del Nuevo, aleluya. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que el pueblo de Dios vivió de una manera literal, que nosotros podemos aplicar de una manera espiritual, para nuestro crecimiento en el Espíritu. Bien, entonces, Isaías 43, 18 y 19, y luego Hechos 3, 21. Luego Hechos 3, 21. Vamos a leer primeramente Isaías 43, 18 y 19, que dice así, y yo lo tomo como un consejo, ¿verdad? Y es más, luego hasta como una exhortación. No os acordéis de las cosas pasadas. ¿Cuántos tienen un pasado acá? Levanten las manos los que tienen un pasado. Todos tenemos un pasado, aleluya. ¿Vale? Algunos tienen un pasado pesado, ¿eh? Gloria a Dios. Aleluya. Pero el pasado ya pasó. Amén. Bien. Entonces, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria. ¿Cuántos tienen una memoria? Aleluya. Las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, dice el Señor, y pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Esta expresión viene en forma de pregunta. No la conoceréis, es decir, a sus hijos el Señor les dará a conocer lo que el Señor va a hacer en este tiempo de una manera nueva. ¿Cuántos dicen? Amén. Dice, no la conoceréis. Otra vez abriré camino. Fíjate, dice otra vez. Si la palabra de Dios dice otra vez, es porque ya lo hizo una vez. Amén. Y el Señor, si ya hizo una vez, fíjate lo que dice aquí. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. Bien, podemos tal vez hablar de lo que el Señor hizo con Israel, ¿verdad? Él abrió camino en el desierto. Él abrió ríos en la soledad. Él hizo ese milagro, abrió de par en par el mar rojo, ¿cuántos dicen amén? Y el pueblo de Dios pudo cruzar en seco, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces los guardó, los protegió, los iba adelante e iba detrás de ellos, ¿cuántos dicen amén? Y si el Señor hizo eso una vez con su pueblo Israel, el pueblo literal, ¿cómo no lo hará de nuevo con nosotros que somos el nuevo Israel? El pueblo de Dios, el pueblo espiritual del Señor. Amén. Entonces, si lo hizo una vez, Dios lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le podemos dar un aplauso al Dios de lo imposible? Bien. Y saltamos a Hechos capítulo 3, versículo 21, y lo voy a leer en esta versión, la cual les recomiendo a todos vosotros, que es la versión BLP, la Biblia, la palabra. Hechos capítulo 3, verso 21, y dice así: pero ahora es preciso que Jesús permanezca en el cielo. ¿Cuántos saben que Jesús ha de volver? Ha de regresar. ¿Cuántos aquí dice la Biblia, cuántos somos los que aman su venida? Aleluya. Bien, Jesús viene a por su iglesia. Pero aquí dice la Biblia que de momento, vamos a entenderlo así, ahora es preciso que Jesús permanezca en el cielo hasta que llegue el momento en que todo sea restaurado. Digan conmigo, restauración. Bien, aunque llegue el momento en que todo sea restaurado, según declaró Dios en época precedente por medio de sus santos. O sea, Dios mismo avisó dijo a sus profetas que dijeran, valga la redundancia, que avisaran, que hablasen, que predicasen, que enseñasen, de que iba a llegar un momento donde Dios mismo se encargaría de que todo sería
restaurado. Aleluya. Porque la Biblia dice que aquí Él ya lo había anunciado o lo dijo a través de sus santos profetas en una época anterior o precedente. Amén. Bien, vamos a orar y vamos a presentar este tiempo de la palabra del Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te damos gracias por este lindo día, esta linda mañana que estamos viviendo y disfrutando en este lugar. Bendice en esta hora el tiempo de la palabra, el tiempo, Señor, de la buena semilla que va a ser enviada, Señor. En el nombre de Jesús hemos alabado, hemos adorado, por tanto las tierras, los corazones están preparados para recibir lo que tú, Señor, nos vas a entregar en esta mañana. Y que aquello que tú vas a entregar, que vas a enviar, caiga en buena tierra y produzca ese fruto deseado, esperado a 30, 60, 100 por uno en cada una de nuestras vidas. Señor, así que en esta mañana declaramos crecimiento, declaramos multiplicación, declaramos que esta mañana es una mañana de provecho para todos los presentes, en el nombre poderoso de Jesús. Y Betsaida en Cieza dice amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Bien. Vamos a leer, fíjate, tú preguntarás, ¿y qué relación tiene Isaías 43? Isaías 43 y Hechos capítulo 3, pues si te has fijado, Isaías 43, 18 y 19, en Isaías 43, sobre todo el 19, dice que el Señor hará cosa nueva. Y en Hechos 3 habla de que va a hacer algo, va a restaurar algo, amén, que es lo mismo. Bien, entonces, si yo menciono o si yo digo la palabra restauración, digan conmigo restauración, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? A los que les gustan de comer le viene la palabra restaurante. Restaurante, restauración, restaurante. Quiero preguntar, ¿qué entendéis por restauración? Ahora, antes de responder, tenéis que saber que el pueblo de Dios en el tiempo de Jesús, en la época de Jesús, el pueblo de Dios, el pueblo judío, esperaba una restauración. Ellos esperaban algo, esperaban una restauración. ¿Cuál restauración o qué restauración estaba esperando el pueblo de Dios en la época de Jesús? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué restauración esperaba ese pueblo? Os pongo en situación. ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús? ¿Cómo estaban? ¿Estaban cómo? Eran esclavos. ¿De quién? De Roma, del Imperio Romano. O sea, Israel estaba bajo el yugo romano. Entonces, ¿qué esperaba Israel? La restauración, claro, ¿de qué? ¿La restauración de qué? De su libertad. Entonces, ellos esperaban, dentro de esa restauración, esperaban dos cosas que iban unidas entre sí. Esperaban ser liberados del yugo y de la opresión de Roma, y al ser libres del yugo y la opresión de Roma, esperaban que el reino de Israel, el reino terrenal de Israel, fuese restaurado. Entonces, ¿qué restauración esperaban? Que el reino de Israel, a nivel terrenal, físico, fuese restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Romanos fuera, y los israelitas de nuevo tomando el control de su país, de su región, de sus tierras, y estableciendo un reino. Digan conmigo, reino terrenal. Esa era la restauración que ellos esperaban, y esa era la esperanza o la expectativa que el pueblo judío tenía en aquel tiempo. Digan conmigo, ellos esperaban algo terrenal, algo físico. Bien, vámonos a Juan capítulo 6, versículo 15, para ir detallando un poquito este asunto. Juan capítulo 6, versículo 15, Juan 6, 15, que dice así, dice la Escritura, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir, ¿quién iban a venir? ¿Quiénes eran los que iban a venir a apoderarse de él? ¿Quiénes eran? Aquellos que tenían la expectativa. ¿Quiénes eran? Lo he dicho antes. ¿Quiénes eran? El pueblo de Dios, los judíos, Israel, digan conmigo, la muchedumbre. La multitud
iba y venía para apoderarse de él. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Para hacerle rey. Y él, pues, entendiendo esto, dice Jesús, volvió a retirarse al monte él solo. Bien, entonces escucha, iglesia. El pueblo de Dios, Israel, esa multitud que en ese momento seguía a Jesús, tenía una expectativa. Y la expectativa de ellos era de que el reino terrenal de Israel fuese restaurado, restablecido, y fuesen libres de Roma, lo repito. Tengo que dejar todo esto claro. Y vemos que en este momento de Juan 6:15, el pueblo pretendió coronar a Jesús como rey. ¿Como rey de qué? Lo acabo de decir. Es que quiero que tengáis las cosas claras. ¿Como rey de qué? Del reino terrenal de Israel. Del reino terrenal. Lo querían hacer rey. ¿Y por qué lo querían hacer rey? Esto es tremendo. ¿Por qué lo querían hacer rey? ¿Cuál es el contexto de Juan capítulo 6? Vete al principio del capítulo. Solamente al título. Al título. ¿Cuál es el título? Entonces, alimentación de los 5.000. ¿Por qué quisieron hacer rey a Jesús? Porque les llenó la barriga. Porque les dio de comer. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Eso dice mucho o dice poco del pueblo de Israel? Dice muy poco del pueblo de Israel. Cuando vemos que realmente quisieron otra cosa, dice que quisieron apoderarse de él. ¿Qué significa el verbo apoderarse? Imponer, está bien. ¿Qué significa apoderarse de algo o de alguien? ¿Cómo? Apoderarse de algo de alguien significa tomarlo por la fuerza. O tomarlo de modo violento. O sea, querían coger a Jesús, casi secuestrarlo, y de una manera obligada, de una manera forzada, lo querían sentar sobre el trono del reino terrenal de Israel. Acordaos de esto, porque Jesús dijo algo tremendo. Jesús dijo, mi reino no es de qué, de este mundo. O sea, que el reino de Jesús era terrenal o espiritual. Espiritual. Bien. ¿Y él era el rey de un reino terrenal o espiritual? Bien, espiritual. Pero esta gente, como se llenaron la barriga y como tenían otra expectativa, otra esperanza, que esperaban la restauración de un reino como terrenal, y vieron a este hombre y se pensaron, este es un buen candidato. ¿Por qué es un buen candidato? Porque nos ha dado de comer. Porque nos ha llenado la barriga. ¡Qué tremendo! Fíjate qué tremendo. Con 5 panes y 2 peces le dio de comer a 5.000 hombres, sin contar la mujer y los niños. Si cada hombre tenía una mujer, 10.000. Y los judíos, las judías eran productivas, muy fértiles. Calcula, 3 por matrimonio, ahí habrían por lo menos de 15.000 para arriba. Con los niños y las mujeres. Y comieron todos, y dice la Biblia, hasta saciarse. Es más, sobraron 12 cestas de pan todavía. Uy. Entonces vieron a este hombre y dijeron, wow, este, sin nosotros trabajar, nos va a dar de comer. ¿A quién le gustaría eso? Comer sin trabajar. ¿Verdad? Es que date cuenta la diferencia. Después de estar bajo el yugo de Roma, que Roma les cobraba impuestos excesivos, pasar a otro tiempo, otra época, donde iban a comer sin trabajar, de embalde. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces dijeron, wow, este nos conviene. Vamos a apoderarnos de él y por la fuerza le obligamos a que sea rey. Toca a aquel que está a tu lado y dile que nadie nunca te obligue a hacer algo que tú no quieres hacer. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces, fíjate, intentaron apoderarse, pero dice que Jesús, entendiendo, digan conmigo, Jesús leía la intención del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, como leyó la intención del corazón de esta gente que venía con la barriga llena, fíjate, estaban haciendo la digestión, Ceci. Y con la digestión, aleluya, estaban ahí. Este me ha dado de comer, estoy hinchado, este me conviene.
y y Jesús, leyendo el corazón de ellos, salió, dice, y se retiró solo de nuevo al monte. Entonces, aquí hay un detalle. Si esta gente solamente porque alguien les dio de comer lo quiso poner como rey, ¿de qué me habla esto? De la poca ambición que tenía ese pueblo, de la poca aspiración. Digan conmigo, ese pueblo aspiraba a poco. ¿A qué aspiraba? A llenarse la barriga. A llenarse la barriga. Entonces, fíjate, ese pueblo aspiraba a llenarse la barriga. Digamos que era un pueblo que, demandante u ofertante. Demandante. Solamente quería comer. Y eso, fíjate, eso venía desde Moisés. O sea, era una atadura generacional que tenía el pueblo de Israel. Porque eran demandantes desde Moisés. Acuérdate que estuvieron 440 años en Egipto. Y cuando salen de Egipto, se empiezan a quejar en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque no tenían, porque todos los días comían ¿qué? El maná que Dios les daba. Y les sabía poco, y todos los días lo mismo, y todos los días lo mismo, y todos los días lo mismo. Y se empezaron a acordar ¿de qué? ¿De qué se acordaron? De lo que comían cuando eran esclavos. De lo que comían cuando eran esclavos. ¿Y qué comían? Melones, pepino, puerro. Nada más que comían eso. Melones, pepinos, puerros, sandías. Solamente comía eso. Y se acordaron de eso y encima de todo mintieron porque decían, en Egipto estábamos mejor porque comíamos de todo esto de balde. O sea, gratis. O sea, ¿cómo que gratis? Si estaban bajo el yugo de Egipto y latigazo va y latigazo viene. ¿Cómo que de gratis? Entonces, fíjate, digan conmigo, hay hijos de Dios que por un interés personal tergiversan la realidad. ¿Sí o no? Digan conmigo, manipuladores de realidades. ¿Tú conoces algún manipulador cerca de ti? Mejor. ¿Y manipuladora? Tampoco. Nadie se ha atrevido a decir amén. Porque luego le hubieran preguntado, ¿y quién es? ¿Y quién es? Aleluya. Bien. Entonces, mira, este pueblo, volvemos a Jesús, bueno, y Moisés también, porque ambos pueblos, que era el mismo, pero pasadas generaciones, no habían cambiado nada. Ese pueblo demostró que no había entendido nada o casi nada acerca del cometido y de la misión de Jesús. ¿O no? Y él lo sabía. Jesús sabía que el pueblo a quien él le acababa de dar de comer no tenía ni idea de para qué y de por qué y cómo a él había venido y a qué había venido. Mira cómo lo dice, el mismo Jesús lo tenía muy claro. Hombre, si tenía claro que venían a apoderarse de él, les leyó el corazón y salió corriendo, también tenía claro que esta gente, no se digan conmigo, Jesús tenía claro que la multitud y la muchedumbre no se enteraba de nada. Mira lo que dice Juan 6:26. Juan 6:26. Hoy voy a leer unos cuantos versículos en esta versión. Mira lo que dice. Mira, es que es tremendo. Dice, estoy seguro, o sea, digan conmigo, Jesús tenía la convicción, mira, de lo siguiente, de lo que vamos a leer. Estoy seguro de que me buscáis, no por los milagros que habéis visto. O sea, a ellos les dio igual que Jesús con 5 panes y 2 peces les diera de comer a todos. Eso les dio igual. ¿Qué les importó a ellos? Llenar la barriga. Llenar la barriga. Entonces, vosotros no me seguís por los milagros que habéis visto. Ceci, qué triste eso, ¿verdad? Sino porque comisteis pan hasta saciaros. O sea, Jesús tenía claro que esta gente, digan conmigo, con esa gente no vamos ni a la vuelta de la esquina. ¿Entendéis esa expresión? ¿Entendéis la expresión? Con esta gente no vamos ni a la vuelta de la esquina. Y Jesús lo tenía claro. Entonces, es triste, ¿verdad? Es triste ver a gente que tiene a Jesús al lado, pero que no entiende el por qué Jesús había venido y por qué Jesús hacía lo que él hacía. Vale, ahora, al pueblo, a la muchedumbre le vamos a dar, digan conmigo, un voto de confianza. Era la multitud.
Pero, ¿y los que tuvieron 3 años y medio con él? ¿Eso tiene más delito o no? Los que estuvieron 3 años y medio con Jesús y al final le preguntan, vete conmigo por favor, es que esto ya no sé si reírme o llorar por esto, porque es lamentable, de verdad. Mira, Hechos capítulo 1, verso 6. Vamos a darle el beneficio de la duda a la multitud, a la muchedumbre. Vamos a decir, ellos no tenían por qué saber, pero los discípulos después de 3 años y medio, mira la pregunta que le plantean al Señor. Es que es tremendo. Hechos 1:6. Los que le acompañaban le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? O sea, que después de 3 años y medio con él, no se habían enterado todavía que el reino de Jesús no era de este mundo. Y digan conmigo, y él se lo dijo a ellos. Todavía seguían teniendo la esperanza de que la restauración del reino de Israel iba a ser terrenal. Digan conmigo, no se enteraron de nada. Pero ¿quién tiene más delito? ¿Los discípulos o la multitud? Los discípulos. Pero lo tremendo, si te das cuenta del detalle, lo tremendo que la pregunta que le plantean a Jesús, se la plantean cuando Jesús ya había resucitado. Y aún así, después de verlo resucitado, seguían pensando que Jesús venía a establecer un reino de la tierra. ¿Dónde dice que Jesús estaba ya resucitado? Mira, en el verso 9 dice, claro, cuando Jesús ahí les contesta, en el 7 y en el 8, no os he dado a vosotros conocer las sazones de los tiempos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y hasta al último de la tierra. Y dicho esto, verso 9, y dicho esto, ¿lo vieron qué? Elevarse. Hasta que en una nube lo arrebató de su vista. Pregunto, ¿estaba resucitado ya o no? Sí. Entonces le hacen la pregunta sobre un reino terrenal a un ser que ya era espiritual. ¿Es triste eso? Les pregunto, ¿no es triste acaso poner una esperanza sobre algo que no va a pasar? ¿No es triste esperar acontecimientos que no van a ocurrir? ¿Sabe que hay gente que está esperando que nos visiten los extraterrestres, no? Espero que aquí ninguno crea en eso. Pero hay millones de personas que están pendientes de que nos visiten ET, mi casa, que nos visite el extraterrestre, ¿verdad? El alien, yo qué sé quién nos va a visitar. Yo sé que el único que nos va a visitar y va a venir por nosotros se llama Jesucristo. Amén. Pero hay gente que vive pendiente de que que nos van a contactar los aliens, los alienígenas, tú. Yo me pongo por la noche de vez en cuando para dormirme, el canal D-Max y el programa de alienígenas. ¿Y sabes qué hago? Digo, me río solo. Mi mujer se queda durmiendo y me dice, ¿qué haces? Digo, nada, riéndome de las tonterías que dicen aquí. Porque es increíble. O sea, en vez de creer en el Creador, en el que hizo los cielos, la tierra y el universo, prefieren creer en las tontadas que dice la televisión. Y hay millones de gente que espera al hombrecillo verde, o gris, o rojo, vete tú a saber. Entonces, ¿no es triste malgastar una vida esperando algo que no va a suceder? ¿Ah? ¿No es triste poner tu esperanza en algo que no va a ocurrir nunca? ¿Sí o no? Cuando tú a la vuelta de los años digas, malgasté mi vida, desperdicié mi vida en una tontada, en una bobada. ¿Cuántos dicen, wow, qué triste esto? Y estos discípulos no se enteraron de nada. Fíjate si no se enteraron de nada. ¿Te acuerdas en aquel momento cuando se le acercan los hijos del trueno, los Boanerges, Juan y Jacobo, y le preguntan a Jesús, Jesús,
cuando venga en tu reino, permítenos que nos sentemos a la izquierda y a la derecha. Uno quería ser ministro de Economía y el otro quería ser, yo qué sé, ministro del Interior o de Defensa. Vete tú a saber. Se estaban disputando las sillas, querían ya... Mira, ¿sabes lo que...? Esto es el primer tráfico de influencia que se ve en el Nuevo Testamento. Hicieron tráfico de influencia con Jesús. Jesús, cuando tu reino esté establecido aquí en la tierra, escucha, enchúfame. Tú me enchufas a mí y a mi hermano. Yo a la izquierda y el otro a la derecha. Y aquí te ayudamos. Entonces, 3 años y medio con él. Y todavía se estaban disputando sillas terrenales. Y él les dijo, cuando yo venga en mi gloria, os permitiré que os sentéis y reinéis en mi reino sobre las 12 tribus de Israel. Pero hablaba de un reino espiritual. Y ellos no se enteraron de nada. ¡Qué tremendo! ¿Sabes que hay cristianos hoy que no se enteran de nada tampoco? Toca a aquel que está a tu lado, dile, aquí no tenemos. Ahora sí, antes hice una pregunta, me desvié un poco. Citadme, por favor, algún sinónimo de la palabra restauración. Venga, ahora sí. Sinónimo de la palabra restauración. No me lo busque en el teléfono, no me lo busque en el teléfono, la Wikipedia. Hermana, tú tampoco me lo buscas en el teléfono. Venga, sinónimo de la palabra restauración. ¿Cómo? Recuperación, recuperar. Construir de nuevo. Reparar algo. Renovar. Ese lo tengo ya apuntado, renovación. Digan conmigo, renovación y recuperación o restablecimiento. Amén. Recuperación o restablecimiento. Aleluya. ¿Cuántos quieren recuperar lo que perdieron? ¿Nadie? Bueno, si lo perdieron a lo mejor era porque lo tenían que perder. Aleluya. A ver, rectifico. ¿Cuántos quieren recuperar lo que Satanás les robó? Eso sí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Es cierto, entonces, renovación y restablecimiento. Escucha, te voy a leer la definición de restauración en la Wikipedia o en el diccionario de la lengua española. Literalmente significa devolver algo o poner algo en el estado en el que estaba antes. Amén. Devolver algo en el estado en el que estaba antes. Eso significa literalmente. Pero bíblicamente, restaurar, o hablando de restaurar, significa devolver el estado inicial u original a algo o a alguien, pero ese estado no va a permanecer estático o inalterable, sino que va a experimentar crecimiento. Digan conmigo, la restauración, según Dios, viene acompañada de crecimiento y multiplicación. Bien, luego lo veremos, vamos a dar ejemplos bíblicos, por supuesto. Dice, experimenta crecimiento y una mejora hasta el punto de llegar el estado posterior mejor, superior o más excelente al estado inicial. Recuerden este versículo, la gloria postrera será mayor que la primera, ¿vale? Tomen nota de esto. Entonces, amados, restauración implica traer las cosas otra vez a su origen o posición original, tal y como fueron creadas y establecidas por Dios. Restaurar implica reedificar lo caído y genera y produce multiplicación y crecimiento. Mira, y en la Biblia encontramos algunos ejemplos. Bajo la ley de Moisés, ¿cuántos saben que bajo la ley de Moisés también se robaba? Habían ladronzuelos. Bajo la ley de Moisés, si alguien robaba una oveja o robaba un buey, la ley le obligaba ¿a qué? A restaurar ese buey, o sea, a devolverlo, a devolver esa oveja, pero también le obligaba a pagar 5 veces más por ese buey y por esa oveja. O sea, se devolvía el buey, se devolvía la oveja, pero aparte se tenía que pagar el valor de 5 bueyes o 5 ovejas. ¿Os acordáis cuando Jesús visita a Zaqueo? ¿Zaqueo a qué se dedicaba? A cobrar impuestos. ¿A quién? A los suyos. Era un publicano, es decir, era un traidor. Era un judío que vivía de cobrarle sobreimpuestos
a los suyos y se había enriquecido. Y cuando Jesús llega a su casa, Zaqueo, Zaqueo, baja del árbol, ahí donde tú estás, porque es necesario que en tu casa pose yo. Salió corriendo, bajó del árbol, entró a su casa, y cuando el Señor le habló a él y le habló a su casa, ¿cuál fue la primera decisión que Zaqueo tomó? Devolver lo robado por cuadruplicado. O sea, digan conmigo, Zaqueo conocía la ley de la restitución. Como judío la tenía que saber, aleluya. ¿Vale? Entonces, digan conmigo, había que devolver por multiplicado lo robado. Bien, esto es un ejemplo. Pero el ejemplo más claro del significado bíblico de restauración, un significado que produce y genera una situación de crecimiento y multiplicación, la encontramos en Job. ¿Cuánto conocen la historia de Job? ¿Cuánto conocen la historia de Job? Job, quien después de ser zarandeado, atribulado, con todo tipo de terribles pruebas, lo perdió. Digan conmigo, Job lo tenía todo y lo perdió todo. Era un rico hacendado. Tenía esposa, tenía un montón de hijos, fincas, ganados, era ¿cómo se dice? Un potentado de estos tremendo, ¿verdad? Un ganadero, un hacendado tremendo. Y después de ser todo, llegó a ser nadie. Hasta el punto que se quedó sentado solo, rascándose la sarna con una teja, y la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. O sea que la mujer estaba con él, ¿por qué? Por interés. Te quiero, Andrés. La mujer de Job estaba con él por interés, pero eso es otra historia. Bien, entonces Job, después de vivir cada una de las situaciones peor a la anterior, la Biblia nos enseña que él recibió mucho más de lo que había perdido. Recibió mucho más de lo que tenía. Recibió mucho más de lo que había perdido inicialmente. Mira, vente conmigo a Job capítulo 1. Job 1. Job 1. Job 1. Mira, dice Job 1, el 2 y el 3. Dice, y el 1 también dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron ¿cuántos hijos? ¿Y cuántas hijas? ¿Cuántos hijos total? 10 hijos. Y su hacienda era, retén los números, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, es decir, en la región donde él vivía era el más poderoso, el más rico, el que más influencia ejercía en esa región. Bien, ahora vamos a saltar a Job 42, es decir, vamos a saltarnos todo el proceso de Job, que lo pasó mal. ¿Alguien, le pregunto, ¿alguien lo ha llegado a pasar tan mal como Job? ¿Verdad que no? Hombre, hemos tenido situaciones complicadas, difíciles en la vida, pero al punto de intensidad que vivió Job, creo que no, ¿verdad? Entonces, vamos a saltarnos todo el proceso de Job y nos vamos al 42, que es el último capítulo, y vamos a leer el 12 y el 13. Y dice así, y bendijo Jehová el postrer estado. Entonces, Job 1, del 1 al 3, era el primer estado. Y Job 42, estos versículos, es el postrer estado. Digan conmigo, primer estado y postrer estado, ¿vale? Entonces, Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas. En el primer estado, ¿cuántas ovejas eran? 7.000. Bien. 14.000 ovejas, 6.000 camellos. ¿Cuánto tenían en el primer estado? 3.000. 1.000 yuntas de bueyes. ¿Cuántas yuntas tenía antes? 500. Y 1.000 asnas. ¿Cuántas asnas tenía? 500. Bien. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea, digan conmigo, los mismos hijos más el doble de ganado. Entonces, cuando él vivió ese proceso y al final Dios le restaura, digan conmigo, restauración, vemos bíblicamente que esa restauración en Job le produjo crecimiento y multiplicación, porque en cuanto a su hacienda, al final de su proceso era el doble de rico que cuando inició el proceso. ¿Cuántos dicen amén?
Y la palabra de Dios lo confirma porque en el versículo 10, Job 42:10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él, uy, esto no lo había visto yo, cuando él hubo orado por sus amigos. ¿A qué vinieron los amigos de Job? En aquella época se creía que cuando uno estaba en la situación de Job, era ¿por qué? Porque había pecado, porque era un hombre pecador. Entonces, ellos religiosamente decían, estás así porque algo estás haciendo, ¿verdad? Estás en pecado, por eso estás como estás. Entonces, esos amigos que vinieron a supuestamente consolar a Job, ¿a qué vinieron? A atormentarlo, a hacerle así, ¿verdad? A atornillarlo así, a atormentarlo, a meterle el dedo en la llaga y a recordarle que algo estaba haciendo él, que no estaba bien delante de Dios, por eso estaba como estaba. Entonces, fíjate, Job, durante ese proceso, tenía carne, hueso, sangre, Job, sí. O sea, ¿cuántos de ustedes, por muy santos que sean, han pasado por días malos? Levanten las manos. Por días terribles. Y se han acordado de mucha gente. Hombre, no estamos libres de, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Job, en aquel momento podía hacer dos cosas. Podía maldecir a sus amigos o podía bendecir. ¿Y qué hizo? Los bendijo orando por ellos. Hello. Cuando venga a tu vida a decir de ti cualquier tipo de falso testimonio, mentira, blasfemia, y levanten en contra de ti cualquier tipo de injuria, no cargues tu corazón contra esa persona. Ora por ella. Porque eso habla mucho del estado de tu corazón. Y aquí vemos que Job, su corazón, ¿cómo estaba? Libre de odio, libre de rencor. Podía haber tenido rencor, sentir rencor en contra de estos 3 o 4. ¿Sí, verdad? Humanamente, pero no, su corazón estaba limpio, libre de rencor, libre de odio, libre de amargura. Y encima de todo, oró por ellos. O sea, estando como estaba, en vez de orar por él, oró por ellos. Esto me habla de la estatura de Job. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, fíjate, para que haya restitución, uno tiene que tener un corazón como. Ese es el condicionante. Claro, es que hay un condicionante. Digan conmigo, toda bendición trae su condición. ¿Sí o no? Entonces, la condición era que Job mantuviese su corazón sano. 2 condiciones, una más, que se me ha ocurrido ahora. Mantuvo sus principios. Es cierto que hubo días malos, es cierto que llegó un momento en que incluso pidió la muerte, deseó morirse Job. Es que, escucha, que nadie pase por lo que pasó Job, ¿verdad? A ver, si pasamos por ese proceso, ¿cuántos quedamos en pie como quedó Job? Tremendo. Señor, líbranos de ese proceso. Mejor. Entonces, mantuvo su corazón limpio y sano y mantuvo sus principios. O sea, nos demuestra que él tenía los fundamentos bien profundos. Tenía las raíces como profundas. Escucha, te voy a decir algo. Yo he hecho mucha gente de menos aquí. Yo he hecho mucha gente de menos aquí cada vez que vengo. Andarán. Algunos están trabajando. Claro, no pueden estar en 2 lados al mismo tiempo. Tienen que cubrir sus obligaciones profesionales, bien. Otros a lo mejor no han podido porque están enfermos. Otros porque todavía a lo mejor no se fían del bichito. No voy a decir COVID porque enseguida que dices COVID te cortan el vídeo. No sé si os habéis dado cuenta. Pero ya lo he dicho, así que lo edita y lo corta. Donde digo COVID, lo corta. ¿Vale? Y si digo vacuna, ya no te digo nada. Ya, entonces ya censurado, sí. Entonces, en Murcia hay, fíjate, hace unas semanas íbamos por la segunda o tercera ola. Y salió un informe
en la Confraternidad de Pastores, llegó un informe a nivel nacional que las iglesias durante la pandemia habían perdido el 80% de la membresía. Hello. El 80% de la membresía. O sea, una iglesia de 100 se quedó con ¿cuántos? Con 20. Con 20. ¿Por qué? Por una pandemia. Por miedo. O sea, por miedo no vienen a la iglesia, pero a la nueva condomina sí que van, ¿no? Ahí que no hay control, que no hay nada. Vosotros tendréis que ver los domingos por la tarde el control que tenemos ahí. O sea, la gente es súper... Mira, tenemos las butacas selladas, butacas separadas, control de temperatura, se lavan, se desinfectan la... O sea, todo lo que hemos podido hacer lo hemos aplicado y más todavía. Y de hecho, gracias a Dios, no hemos tenido ni un infectado, un contagio dentro de la iglesia. Amén. Pero por miedo, pues no van a alabar, no van a escuchar la palabra de Dios. Pero luego sí van a la rebaja. ¿Sí? Ahí no tienes miedo, ¿verdad? Pero darle al Señor lo que es del Señor, no. Tu tiempo con Dios no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente sin fundamento. Y muchas veces echamos de menos aquí en los que realmente vemos que a lo mejor no tenían raíces profundas. Lo dice la palabra del sembrador, ¿no? Que llegaron los afanes de la vida y la semilla sembrada se ahogó. Y la semilla, vino el pájaro este de Maragüero y la robó. ¿Verdad? Y ahora encaminan por el mundo. Está pasando y va a seguir pasando. Porque Jesús dijo que cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe en la tierra. Toca a aquel que está a tu lado, dile, en este tiempo, preocúpate en crecer para abajo. ¿Se entiende? En echar raíces. En echar raíces profundas. ¿Cuántos dicen amén? En fortalecer el fundamento en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Da un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Job nos habla de ese tipo de personas. Ojalá todos aquí fuésemos como Job. Que a pesar de los días malos, no nos retiremos de nuestro compromiso con Dios y con la iglesia, como muchos han hecho, sino que permanezcamos firmes y fieles. La Biblia dice en Apocalipsis, permanece fiel hasta el fin y te daré la corona de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, que ningún bicho te asuste. No te retires de tu compromiso con Dios, que es la peor decisión que puedas tomar en tu vida. No voy porque me puedo contagiar. Sí, aquí te puedes contagiar del gozo y de la alegría del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Tremendo esto. Y yo en Murcia he hecho de menos a mucha gente. Pero luego medito, analizo y digo, es que siempre son los mismos. Falta de fe, falta de fundamento, pocas raíces. Viene el enemigo y se lo roba todo. Ay, y luego las llamas por teléfono. Ay, sí, hermano, te veo por internet. No dejé de congregaros como algunos tienen por costumbre. Porque internet está bien, siempre y cuando nos escucháis a nosotros. Internet está bien, pero somos un cuerpo. Amén. Y el fuego se aviva donde está el cuerpo. Si tú apartas una rama del fuego, al final se termina por apagar. No es lo mismo vernos por internet. No es igual. Hay que estar donde está el fuego de Dios. Digan conmigo, el fuego de Dios cae en el altar, no a través de internet. ¿Cuántos dicen amén? Bien, aleluya. Entonces digan conmigo, Job mantuvo firmes sus principios. ¿Te das cuenta que él dice al principio de su proceso, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor? ¿Quién puede llegar a decir eso? Un hombre de estatura. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Y Pablo tenía motivos. Si tú te vas a las epístolas de Pablo, donde él dice, he pasado por cárceles, he pasado por naufragios, por torturas, por maltrato, por blasfemia, he pasado por todo, por hambre, por días sin comer, dice esta versión.
pero yo sé en quién he creído, se mantuvo firme hasta el final. En todo y por todo he sido y estoy enseñado. Sé tener abundancia, o sea, sé tener abundancia, ¿qué significa? Que cuando tengo mucho, no se me sube, tengo equilibrio. Pero también sé tener y padecer necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, equilibrio y cordura. Bien. Digan conmigo, no me voy a hundir en la miseria por mis circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la multiplicación que viene, que acompaña la restauración, es parte de una promesa. Digan conmigo, promesa. O sea, si Dios ha prometido, Dios lo hace. Jesús dijo a sus discípulos que aquellos que dejaran algo para ir en pos de Él, recibirían ¿qué? 100 veces más. ¿Dónde lo dice? Mateo 19. Madre mía, si estoy en la introducción. Santo Dios. Otro día termino. Pero escucha, vente conmigo, Mateo 19. Mateo 19. ...28 y 29... dice así: os aseguro que ¿qué día? Aquí dice el día de la renovación de todas las cosas. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, vosotros los que me habéis seguido, os sentaréis también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Digan conmigo, pregunte, ¿eran tronos físicos o tronos espirituales? Eran tronos espirituales. Bien, de hecho, la Biblia habla de 24 ancianos, con 24 tronos en Apocalipsis. ¿Quiénes son esos 24? Yo lo estoy estudiando. Hay quien dice que esos 24 eran los 12 patriarcas, o son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, los 24 ancianos. Los 24 ancianos de Apocalipsis, los 12 del antiguo patriarcas y los 12 del nuevo, que son los apóstoles. Pero bueno, yo lo estoy estudiando ahora mismo, ¿vale? Ahora, dice, 28 y 29, dice: os sentaréis también en 12 tronos para jugar a las 12 tribus de Israel, y todos los que hayan dejado casas, hermanos, hermanas, esto es aquí en la tierra, ¿no? Digan conmigo, Jesús exige una renuncia de aquellos que le siguen. ¿Cuántos dicen amén? Y todos los que hayan dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos y tierras por causa de mí. Aquí no está diciendo renuncia a tu familia, porque sería ir en contra del evangelio. Está diciendo, yo soy lo primero en tu vida. Yo soy lo primero, yo soy lo único en tu vida, lo demás viene detrás. Yo soy tu prioridad, dice el Señor. No tus casas, no tus bienes materiales, no tu familia. Amén. Ahora, fíjate, cuando tú pones al Señor primero en tu vida, Él te da amor para amar a tu familia, que cuando se enteran que tú eres cristiano empiezan a aborrecerte y a criticarte. ¿Sí? Pero los seguimos amados y seguimos orando por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Como Job oró por sus amigos. Aleluya. Y dice: recibirán el 100 por 1 de beneficio. ¿Dónde? Y la herencia de la vida eterna. A otra versión dice, ahora vámonos a Marcos, porque ahí es donde lo dice, Marcos capítulo 10, porque aparece en ese evangelio también, Marcos 10, ahí está, porque aquí creo que es en Marcos 10 donde dice, ahora en este tiempo. Marcos 10 del 28 al 30, dice: tú sabes, le dijo Pedro, que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: os aseguro que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierra por causa de mí y de la buena nueva, y no reciba en este mundo, digan conmigo, ahora en este mundo, 100 veces más, en casas, hermanos, madres, hijos, hijas y tierras, aunque todo ella sea con persecuciones. Digan conmigo, condicionante, la persecución. O sea, otro condicionante más: mantener libre tu corazón, mantener tus principios y aguantar la persecución. Se está poniendo dura la cosa, aleluya, pero es así. Esos son los condicionantes que el Señor pone. Él dice, y en el mundo venidero, es decir, el reino espiritual, la vida
eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la Reina Valera en Marcos 10, no lo vamos a leer, pero la Reina Valera en Marcos 10 del 18 al 30 dice, ahora en este tiempo. Digan conmigo, ahora en este tiempo. O sea, la promesa de recibir 100 veces más es ahora en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, según el significado bíblico de restauración, lo mismo ocurrirá cuando la iglesia del Señor sea restaurada. Digan conmigo, viene una restauración poderosa. Cuando Dios restaure su iglesia, no solamente le devolverá la gloria primera, digan conmigo, la gloria primera, o sea, el estado primitivo, la gloria primera, la gloria que alcanzó la iglesia con los primeros creyentes, sino que la devolverá una iglesia más poderosa, más majestuosa y más gloriosa en fe y en unción. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, la gloria postrera de la iglesia del Señor será mayor que lo fue en su estado inicial. ¿Cuántos lo creen? ¿Podemos dar un aplauso al Señor? Aleluya. Ahora, para ir terminando, y el mismo Dios se encargará de que así sea, porque esa restauración nace de Él. Y digo nace en el tiempo presente, y me sujeto a lo que dice Marcos 10:30 en la Reina Valera. Ahora en este tiempo, búscalo, a ver si me he equivocado yo, pero es así. Marcos 10:30 en la Reina. Ahora en este tiempo. Así que hablo en presente, ahora en este tiempo. Esa restauración nace de Él en este tiempo, porque Él mismo ayer dijo, en Isaías, ayer o antes de ayer dijo, yo hago. Digan conmigo, Él, digan conmigo todos, Él hace en este tiempo. O sea, y la Biblia en su totalidad, aquí hay un misterio, la Biblia en su totalidad es un libro de restauración, ¿o no? Dios mismo nos presenta en cada página, en cada libro, en cada epístola, en cada carta, en cada capítulo, en cada versículo, su plan perfecto de restauración. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Satanás qué es? Dentro de todo lo que es Satanás, ¿qué es? Según Isaías 14. Según Isaías 14 dice, tú que asolaba las naciones. Digan conmigo, Satanás es un asolador. Es decir, destructor, devorador, rompedor, ¿no? Digan conmigo, Satanás destruye, asola, ¿y qué más? Y devasta. Eso está en Isaías 14, 16 y 17. Les pregunto, el desorden y el caos que había en Génesis capítulo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, ¿cómo puede ser que un Dios de orden cree algo desordenado? ¿No será que alguien lo desordenó? ¿Quién lo desordenó? Satanás lo desordenó. Satanás desordenó lo que Dios había ordenado. Entonces, cuando dice en principio creó Dios los cielos y la tierra, esa es la creación. Y ya al siguiente se habla, dice que Satanás hizo relaciones diplomáticas, dice una versión, en el cielo se rebeló porque quiso ser igual a Dios, aquí está en Isaías 14, y engañó la tercera parte de los ángeles. Y se lo arrastró con ellos. ¿Y dónde fueron echados? A la tierra. Fueron echados a la tierra. Y en la tierra que ya estaba creada, no te pierdas, la tierra que ya estaba creada, Satanás y sus demonios, ¿qué empezaron a hacer? A crear caos, a crear desorden, a vaciar la tierra de lo que había antes. Entonces Génesis 1 en adelante nos habla de la creación, pero nos habla también de la restauración, porque tú empiezas a leer que la tierra estaba desordenada y vacía, todo lo que sucede después es porque Dios se puso a arreglar lo que estaba desordenado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos habla de creación, pero nos habla de restauración. Y cuando empieza a decir, y Dios hizo, y Dios dijo, hágase, empezó a restaurar lo que Satanás había derribado, destruido y asolado. Y entonces estoy seguro, esto ya es cosecha mía, estoy seguro que lo que Dios restauró era mucho mejor que la creación primera. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el principio que estamos enseñando. Amén. Y la gloria primera de esa creación era algo, pero la gloria postrera de esa creación era mucho mejor todavía. ¿Cuántos dicen amén?
Les animo a que vean un mensaje en nuestro canal de YouTube que se titula Delicia de Delicias, donde enseño que el jardín que había en Edén, porque la gente dice el jardín del Edén, no, Edén era una cosa y el jardín era otra cosa. El jardín estaba en Edén y Edén ya era exuberante, pero es que el jardín todavía era mejor todavía. Por eso se llama delicias, delicia de delicias, porque Edén significa delicias. Les animo a que lo vean, lo escuchen y aprendan, porque la verdad que el mensaje, y está feo que lo diga yo, pero fue una muy buena enseñanza. Búsquelo en nuestro canal de YouTube. Entonces, amados, si te das cuenta, Satanás es asolador, pero Dios es restaurador por excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Bien. ¿O acaso Dios no está haciendo una obra de restauración en tu vida? Cuando tú naciste era un bebé hermoso, ¿no? Yo pesé 4,5 kilos. ¿Quién pesó más que yo aquí? ¿Alguno pesó más de 4,5 kilos? ¿No? 4,5 kilos, tremendo. Mi madre siempre me lo echaba en cara. No sabes lo que he sufrido contigo, hijo. Entonces, escucha. Nacemos hermosos, pero el pecado que está dentro de nosotros va, ¿qué? Traca atrás, y vamos tomando decisiones erróneas, y vamos también tomando caminos difíciles, hasta que, ¿qué? El Señor viene a nuestro encuentro, porque nos amó a nosotros primero, no nosotros a Él, amén. Y el Señor viene a nosotros, nos rescata, nos saca del hoyo, nos saca del pozo, hace de nosotros nuevas criaturas, y ese estado postrero es mejor que el estado primero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso creo que en este tiempo Dios va a restaurar nuestras vidas, pero va a hacer algo mucho mejor que lo de antes. ¿Cuántos dicen amén? Podemos dar un aplauso a Dios por eso en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, digan conmigo, Él hace algo nuevo. Levanta tu voz y di conmigo, Él hace algo nuevo en medio de su pueblo. Él hace algo nuevo en mi vida. Y lo hace ahora. Y ahora significa en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Damos un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Ay! ¿A qué hora empecé? ¿Cuánto tiempo llevo? Es que tengo unas perlas aquí que me da pena. No. ¿Me dais 5 minutos? Venga, levanten las manos los que me dan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¡Oh, el Señor! Me sobra tiempo, aleluya. Escucha. Es que lo tengo que decir. Ahora, hablamos de este tiempo. Y yo pregunto, ¿y qué tiene este tiempo que lo hace tan diferente a otros tiempos? Porque Pablo tuvo su tiempo. Pedro tuvo su tiempo. David tuvo su tiempo. José todos tuvieron su tiempo. Y ahora nosotros tenemos nuestro tiempo. Digan conmigo, este tiempo es más excitante y más apasionante que otros tiempos. ¿Por qué? Porque es nuestro tiempo y es el último tiempo. Es por eso que es más apasionante, porque es el último, y por tanto eso a mí me asegura de como es el último tiempo, si Dios va a hacer algo lo tiene que hacer ya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces digan conmigo, si Dios tiene que hacer algo en mi vida, lo tiene que hacer ya. Y fíjate algo, este tiempo que estamos viviendo, Pablo le hubiera encantado vivirlo. A Pedro le hubiera encantado vivir este tiempo, porque es el último tiempo. Es el tiempo donde vamos a hacer... ¡Aleluya! Los últimos tiempos son los tiempos gloriosos de la iglesia. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que decía Isaías. No te acuerdes de las cosas viejas. No traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Para qué? ¿Qué es el pasado en nuestra vida? Un lastre. ¿Sabes lo que es el pasado? Si tú estás con tu mente ocupada en el pasado en tu vida, en tu mente es un ocupa con K. Ocupa. ¿Qué es un ocupa? Es alguien que se mete donde no debería meterse. Y Pablo dice, las cosas viejas, y he aquí, si no me equivoco, 2 Corintios capítulo 5, 17. Gracias. 2 Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, ¿cuántas son hechas nuevas? Todas. O sea que
Dios no es Dios de remiendos. Porque cuando Él hace la obra de restauración, Isaías 43, 18 y 19 dice, he aquí yo hago cosa nueva. Y fíjate, lo 2 de Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son. Aleluya. O sea, Dios no pone un vino nuevo en un odre viejo, lo hace todo nuevo. Ese es mi Dios. Ese no es Dios de remiendos que coge. ¿Cuántos hemos tenido que compartir ropa vieja de nuestros hermanos mayores? Y arregladas, y zurcidas, y remendadas en aquel tiempo. Hoy no, vemos un calcetín roto, hacemos, ¡pa! Y compramos otro. 3 euros, 7 pares. ¿Sí o no? Aleluya, en el Primark. Santo Dios. Entonces, ¿para qué tener cosas viejas en el armario? Toca a aquel que está a tu lado y dile, saca al ocupas que llevas aquí dentro. ¿Cómo se llama el ocupa? Pasado. El pasado es un lastre para poder experimentar la restauración. ¿Qué sacó Job de aquí? Cuando él estuvo orando por sus amigos. Sacó también su pasado. ¿Tú te imaginas a Job pensando, madre mía lo que yo tuve? Madre mía lo que yo tuve, haciendas, hijos, mujer. Bueno, la mujer, la verdad que estaba conmigo por interés, pero bueno, yo la bendigo. Lo que yo tuve. No. Por eso Dios le pudo devolver por duplicado, porque se olvidó de lo viejo. Porque las cosas viejas pasaron, el pasado está. Si tú te pones a orar por tu pasado, el Señor te mira y te dice, y te escucha y dice, es que no sé ni de lo que me estás hablando. Porque yo no estoy en el pasado, yo estoy en tu presente y en tu futuro, en el nombre de Jesús. Que es lo que me interesa, aleluya. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Así que no te acuerdes. ¿Qué sentido tiene ocupar nuestra mente en lo pasado? Les pregunto, ¿no es lo mismo que esperar algo que no va a ocurrir? Como dije antes, igual. Toca a aquel que está a tu lado, dile, entérate. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Lo de hace una hora, lo de hace unos minutos, lo de hace unos segundos ya ha pasado. Y Dios está haciendo algo nuevo ahora. Y lo de hoy, mañana será pasado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquellos que ocupan su mente con lo viejo, les pregunto, ¿tienen expectativa de futuro? No. Hemos visto Israel cuando cruzó Egipto y llegó a las puertas de la tierra prometida. ¿En qué tenía su mente? Estaban a la puerta, O sea, les pregunto, ¿les faltaba más? ¿Desearon qué? ¿Desearon regresar? ¿Sí? Los que tenían por delante, ¿estaban más cerca o estaban más cerca a regresar a Egipto? ¿Qué es lo que estaba más cerca? ¡Se estaban a las puertas! O sea, lo de adelante estaba más cerca. Regresar hacia atrás era más costoso y más penoso. Bien, ¿y de qué se acordaron estando a las puertas de la tierra? ¿De qué se acordaron? De los puerros, de los pepinos, de los melones, de las sandías, de la cebolla. Para quien la quiera. Se acordaron de lo viejo. Se acordaron de Egipto. Y hay cristianos nostálgicos, digan conmigo, la nostalgia no es de Dios. El recordar lo viejo, el memorizar lo viejo. Ay, ¿quién me ha visto y quién me ve? Uy, yo en los años 80, había que verme, sí, pero los años 80 ya pasaron. Que por cierto fue la mejor década de todas. ¿Quién la vivió? La de Jimmy. Aleluya. Pero los tiempos de ahora son más excelentes todavía. Aleluya. Entonces todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y todo tiene su hora. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados, Israel se acordaba de Egipto. Moisés tuvo un hijo, Jacob, el padre de los 12 patriarcas. Cuando Jacob está a punto de morirse, él hace algo poderoso, una buena intención. Llama a sus hijos y llama para profetizar sobre cada uno de ellos. Y les dice, venid, hijos míos, que yo voy a hablar y les voy a declarar las cosas venideras que les ha de acontecer.
Y entonces, uno por uno, empieza a profetizar sobre sus hijos. Eso está en Génesis 49:1. Génesis 49:1, y ahora sí, suelto esto y os dejo en paz. Aleluya. Y me voy. Santo Dios. Dice, Génesis 49:1. Dice, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reuníos que os voy a contar lo que os va a suceder en el ¿qué? En el futuro. Agrupaos y escuchadme, hijo de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel, que así se llamaba Jacob. Ya sabéis que le cambió el nombre el Señor, amén. Y le llega el turno a un tal Isacar, digan conmigo, Isacar. Isacar, tiene nombre de alquiler de coche. ¿Dónde alquilas tu coche? En Isacar. Los mejores coches de toda la provincia, los mejores precios, los mejores modelos, ¿dónde? En Isacar. Isa de la dueña Isabel. Isacar. Isacar. Isacar era uno de los patriarcas. Y el padre se pone a profetizar, Jacob, sobre su hijo Isacar. Y le dice, si mi padre me dice eso, le digo, reprendo eso en el nombre de Jesús. Pero Jacob estaba ya enfermo y le dice algo tremendo. Y le dice, primero le suelta su naturaleza. ¿Qué le dice? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, Ceci? ¿Y sacar qué? ¿Qué le dice? Asno fuerte. Y sacar asno fuerte. ¿O me estoy equivocando yo? ¿Me estoy equivocando? No. Génesis 49, el 14. Saltamos al 14 porque ya le toca la profecía a Isacar. Y le dice, lo primero, Isacar, ¿tú te vas a dedicar a alquilar coches? No. Asno fuerte. Asno fuerte. O sea, le está diciendo, eres un burro. Le está desatando su naturaleza. La naturaleza de asno. ¿El asno qué naturaleza tiene? Testarudo. Amén, hermana. Cabezón. Terco. Le está diciendo, Isacar, escucha, contigo no hay nada que hacer, porque eres un cabezón. Eres terco, terco como una mula. Y le dice, asno fuerte. Y luego, entonces, primero le desata su naturaleza. Y luego le dice, santo Dios, que se recuestan los apriscos. ¿Qué era un aprisco? Era un establo con sombraje para guardar al rebaño. O sea, el burro, el asno, el Isacar, ¿qué le gustaba? ¿Qué le gustaba? Que se recuestan los apriscos. Le gustaba la siesta a la sombra. ¿A quién le gusta una buena siesta? Digan amén. Escucha, no pasa nada. Pero este se recostaba. O sea, estaba a gusto los apriscos, ahí en la pajita, ¡uy, qué rico estoy! ¡Claro! Y le dice, ahora, ojo a esto. Y le dice, y vio que el descanso, hombre, tonto el Isacar, ¿no? Y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era, ¿qué? Y bajó su hombro para llevar, ¿y sirvió en qué? En tributo, o sea que fue esclavo de sus hermanos. Ahora, ¿en qué tiempo está hablando el Padre? Mira el tiempo, ¿en qué tiempo? Pasado, presente o futuro, a partir de... Y vio que el descanso, pasado, presente o futuro, pasado. Que el descanso era, pasado, presente o futuro, pasado. Y que la tierra era, pasado. Y bajó su hombro, pasado, presente o futuro. Bien. Le habla en pasado. El Padre le habla al burro en tiempo pasado. Traducido literalmente le está diciendo, como te gusta recostarte, fíjate, el primer versículo le dice que se recuesta, le habla en presente. Ojo a esto, es que hay que leer bien. Le estaba en presente y le dice, como a ti te gusta cada día de tu presente dormir la siesta, y luego cambia el tiempo del verbo y le habla en pasado. Le está diciendo, como lo único que te gusta es dormir, no tienes futuro. Eso es lo que le está diciendo el Padre. Le desató su naturaleza
y le desató su futuro. ¿Cuál era el futuro de Isaacar? Dormir la siesta. Y por tanto, servir en tributo ¿a quién? Al resto de las tribus. Qué tremendo esto. Qué tremendo esto. O sea, este chico Isaacar no tenía ¿qué? Expectativa de futuro. ¿Por qué? Ahora, claro, ¿cómo se llamaba el ocupa en la mente de Isaacar? ¿Cómo se llamaba? No. En este caso no. ¿Cómo se llamaba el ocupa? ¿Le gustaba la siesta? ¿Descanso? No, otro. Pereza. Pereza. La pregunta es, ¿cuál es el nombre del ocupa que está? No, pereza era el de Isaacar. Tú sabrás cuál es el tuyo. Amén. Pero toca a aquel que está a tu lado, dile, sea cual sea el ocupa que hay en tu mente, sácalo ya. Sácalo ya. Porque te va a afectar tu presente y va a lastimar y hipotecar tu futuro. ¿Lo ven claro ahora? Gracias a Dios, Isaacar, no sé si conocen la historia, 400 y pico de años después llega Moisés. Moisés lo que hace es anular la profecía de Jacob y desatar otra profecía sobre Isaacar. Que luego Isaacar, si estudiáis la historia de la tribu de Isaacar, era la tribu que era la entendida de los tiempos. Leía los tiempos, las sazones de los tiempos. Y el resto de las tribus venían a consultar a lo de las tribus de Isaacar. Pero todo esto, ¿por qué? Porque Moisés levantó lo que yo llamo una contraprofecía. Levantó una palabra, declaró una palabra sobre Isaacar que anuló la palabra que Jacob había profetizado. Amén. Se puede cancelar una palabra profética y se puede dar una nueva. Y eso fue lo que hizo. Y cuando Moisés le da esa profecía, le cambia la naturaleza a Isaacar. Eso ya es otra historia, ¿vale? Pero el destino de Isaacar, siglos después, cambió. Pero siglos después, estamos hablando de Moisés después de la esclavitud. Amén. Estamos hablando de 400 y pico o algunos años más. Vamos a redondear 500 años. O sea, imagínate esa tribu durante 500 años. A la sopa boba. Qué tremendo, ¿verdad? Bien. Entonces, dejémonos de acordarnos de Egipto, dejémonos de traer a memoria las cosas pasadas, echemos fuera al ocupa de nuestra mente. Que ese ocupa no tenga poder, no tenga incidencia, no tenga influencia en nuestra vida para disponer de lo que será nuestro futuro. Porque si dejamos que el ocupa influye en nosotros, no podremos tomar decisiones sabias, decisiones inteligentes para nuestro futuro, porque nuestro amado ocupa, llamado pasado, ponle el nombre que tú quieras, todavía nos persigue. Y como nos persigue, nos influencia y nos afecta. ¿Amén? Entonces, fuera esto. ¿Qué tenía? ¿Sabéis que los judíos, un detalle, los judíos cuando hablaban de corazón era mente. Era el centro del pensamiento, era la mente. Entonces, cuando hablamos de que Job oró por sus amigos y tenía un corazón sano, también tenía una mente ¿cómo? Sana y limpia. ¿Limpia de qué? De ocupas. O sea, el ocupa llamado pasado de la mente de Job había salido. En ningún momento se acordó de lo que tenía o lo que tuvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios le restituyó. Les pregunto, ¿he sido claro en esta mañana? Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Y les termino leyendo, para cerrar este mensaje, en Filipenses capítulo 3, versículo 13, que no podía faltar. Filipenses 3:13, que este sí que nos tiene que sonar muy familiar. Alguien que me lo pueda decir sin mirar, Ceci. Sin mirar, amado. Dice el apóstol Pablo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Él estaba hablando del supremo llamamiento, estaba hablando de la meta. No pretendía que ya lo había alcanzado todo, ya lo había recibido todo, no, sino que una cosa hago. Qué tremendo, dice, olvidando ciertamente ¿qué? ¿Lo que qué? Lo que queda atrás. Olvidando ciertamente, díganme un sinónimo de ciertamente, con seguridad.
¿Ven? Olvidando con seguridad ¿qué? ¿Qué pone? Lo que queda atrás. O sea, el pasado. El pasado. Pablo vivió muchas cosas en su pasado, pero también Pablo era un hombre reconocido. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, muy bien visto por el Sanedrín. Ya sabéis que el Sanedrín lo escogió a él para perseguir a los cristianos, o sea, tenía una posición alta. Pues todo eso, todo lo vivido, lo bueno, lo malo, lo triste, lo agradable, todo lo tuvo como basura, dice, y lo olvidó todo, ciertamente todo lo que queda atrás lo había olvidado, aleluya. Y dice, ¿para qué? Y extendiéndome a lo que está, ¿dónde? Les pregunto, extenderse, ¿no le habla a ustedes de multiplicación y crecimiento? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Amén. Que el Señor les bendiga. Damos un aplauso al Señor ahora sí en el nombre de Jesús. Aleluya.